A continuación explicaremos los 5 tipos de esfuerzos: tracción, compresión, flexión, torsión y cizalla, pero antes tendremos que entender el concepto de esfuerzo o lo que quiere decir esfuerzo. Entonces, en mecánica o en tecnología, un esfuerzo es una fuerza que deforma o rompe un objeto cuando tiene que soportar una carga. Es decir, imaginemos que estamos sentados en una silla y nosotros actuamos de carga o de peso y traspasamos nuestra fuerza a las patas de la silla, que son las que tienen que aguantar nuestra carga, de manera que estas patas de la silla sufren una fuerza, en este caso de compresión, porque se comprimen, ya que abajo estaría el suelo. De manera que esta fuerza que haría que se deformasen las patas de la silla es lo que llamaríamos esfuerzo. Entonces, imaginaros otro caso también. Tenemos un puente sobre el cual circularía un camión muy grande y este camión ejercería una fuerza vertical hacia abajo, perpendicular a la superficie. También está haciendo esta fuerza, de manera que lo que haría sería que el puente podría doblarse de esta manera. De manera que como el camión ejerce esta fuerza y tiende a deformar el puente, diríamos que el camión está haciendo este esfuerzo hacia abajo. O lo mismo pasaría cuando colgamos una lámpara de una cadena o de un alambre. Cuando nosotros la colgamos, arriba estaría el techo. Lo que sucede es que esta cadena tiende a estirarse debido a la fuerza que hace la lámpara hacia abajo, de manera que esta cadena estaría sufriendo ese esfuerzo debido a la carga o al peso de esta lámpara. Por lo tanto, un esfuerzo es esa fuerza que puede deformar o romper un objeto. Entonces, los tipos de esfuerzos que hay son 5. El primero que tenemos es el esfuerzo de tracción, que se da o aparece cuando una fuerza alarga un objeto. Un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, es cuando nosotros colgamos algo, como veíamos antes, aquí en la lámpara. Tenemos la cadena y al colgar estiramos hacia abajo de la cadena. Por lo tanto, la cadena tiende a alargarse, de manera que sufre ese esfuerzo de tracción. Otro ejemplo sería, otra situación sería cuando enganchamos un remolque en el coche. Si lo habéis visto, llevan una bola y se coge, de manera que cuando nosotros tiramos o arrancamos con el coche, se ejerce esa fuerza que alargaría el objeto. Por lo tanto, también sería un esfuerzo de tracción. El segundo tipo de esfuerzo es el de compresión, que es cuando los objetos se comprimen. En el ejemplo que hemos visto antes es el de la silla, o por ejemplo cuando nosotros apretamos un objeto por los dos lados, estaríamos ejerciendo ese esfuerzo de compresión, ya que se comprime el objeto. Otro tipo de esfuerzo que tenemos es el de flexión, que aparece cuando hay una fuerza perpendicular al objeto o al eje de longitud. Eso quiere decir, imaginaros que tenemos aquí una barra horizontal con este eje de longitud y aparece una fuerza perpendicular de manera que hace un ángulo de 90 grados y empuja la barra hacia abajo. Fijaros que la barra lo que hace es doblarse o se flexiona, de ahí lo del esfuerzo de flexión, porque la fuerza es en este sentido. Un ejemplo es el que hemos visto antes del camión cuando pasa por un puente. Ejerce esa fuerza hacia abajo de manera que el puente, si no resistiese, tendería a deformarse en forma de U. Podéis pensar en estos puentes que son de madera por los cuales va circulando o va cruzando la gente, de manera que se ve claramente cuando hay una persona encima del puente, se dobla de esa manera, debido a la fuerza o al esfuerzo de flexión. El cuarto tipo de esfuerzo es el de torsión, que es el esfuerzo que está provocado por una fuerza circular que tiende a retorcer el material, cuando lo que hace es girarlo. Un ejemplo muy fácil es cuando nosotros cogemos un trapo y lo retorcemos para escurrirlo. Es un ejemplo de torsión porque aplicamos una fuerza circular que lo que hace es retorcer el material. Y el último ejemplo que tenemos de esfuerzo es el de cizalla, en el cual aparecen dos fuerzas
paralelas porque no se cruzan, por ejemplo, una hacia abajo y la otra hacia arriba, de sentido contrario y perpendiculares. Un ejemplo muy sencillo de este cizalla son las tijeras, de manera que aparecen las dos, si os fijáis bien en las tijeras, cuando nosotros cortamos las dos partes de la tijera no quedan una encima de la otra, sino que están separadas y una va hacia arriba y la otra va hacia abajo, de manera que tendríamos el ejemplo de cizalla. Otro caso muy fácil también de entender son con las placas tectónicas de la Tierra, cuando a veces hay terremotos o se mueven las placas, una placa se mueve hacia arriba y la otra se mueve hacia abajo. Se generaría también otro esfuerzo de cizalla. Y estos son los 5 tipos de esfuerzos más fáciles. En otro vídeo relacionado pondremos diferentes situaciones e intentaremos identificar los 5 o los esfuerzos que vayan apareciendo en esa situación.